Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos en el tiempo de Cuaresma, estamos ya en el domingo segundo de Cuaresma, domingo 1 de marzo de 2026. Estamos ya entrando en este tiempo penitencial, vamos entrando cada vez más a fondo y vamos haciendo este camino hacia la Pascua. Voy a leer las lecturas. Voy a mencionar las lecturas de este domingo y voy a centrarme en el Evangelio y luego voy a destacar algunos también aspectos, algunos temas o algunas ideas que nos puedan servir también para nuestra meditación para este domingo, para este segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura para este domingo es Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. El salmo es el Salmo 32. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Y el Evangelio es Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 9, porque estamos en el ciclo A y en cada ciclo pues se lee un evangelio distinto. Digamos, en el ciclo A es el Evangelio de Mateo, en el ciclo B, Evangelio de San Marcos, y en el ciclo C, Evangelio de San Lucas. Voy a leer el Evangelio y luego voy a vamos a centrar nuestra meditación en el Evangelio y luego voy a destacar algunas ideas que nos puedan servir también para nuestra vida espiritual, destacando pues algunos aspectos de la primera lectura, del Salmo y de la segunda lectura, uniéndolo todo esto con lo que nos dice el Santo Evangelio. Entonces voy a dar lectura al Santo Evangelio y voy a comenzar la meditación partiendo del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, en este evangelio que hemos escuchado, se nos narra la transfiguración del Señor. Vamos a ir parte por parte. Jesús, dice el evangelio, tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Subieron a un monte elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si queremos tener una experiencia profunda de Dios, queremos cultivar la vida espiritual con autenticidad, tener una verdadera comunicación con Dios, hemos de también subir al monte con el Señor. Como estos 3 discípulos predilectos, pues Pedro, Santiago y Juan subieron con él a
dice, a un monte elevado, a solas. Hemos de aprender pues a buscar esos espacios para estar con el Señor a solas. Para nosotros, ¿qué es ese monte? Ese monte puede ser buscar esos espacios donde podemos estar a solas con el Señor, entrar en esa intimidad con Él, en la oración, por ejemplo, en la oración personal. El monte, subir al monte también implica venir a la Eucaristía, ahí donde el Señor también se transfigura, donde convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, por el poder del Espíritu Santo. Subir al monte es venir a la Eucaristía. Entonces, para subir al monte implica pues llegar para tener esa comunicación con Dios, es primero disponer el espacio, disponernos para en un espacio concreto donde podamos estar a solas con el Señor, poder tener esa intimidad, esa comunicación con Él. Pero esto de subir al monte implica dejar el valle. En el Evangelio paralelo de, digamos, de San Lucas, donde se nos habla también de la transfiguración, si no mal recuerdo es el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Si gustan, ahí lo pueden ustedes buscar en sus Biblias. Ahorita no me recuerdo exactamente el capítulo, pero si no mal recuerdo es el capítulo 9 según San Lucas. Ahí pueden buscar este pasaje paralelo donde Lucas nos habla también de la transfiguración del Señor. Y aquí es capítulo 17, versículos 1 al 9, según San Mateo. Aquí Mateo dice que los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Pero ¿a qué subieron al monte? Mateo dice sin más, después que subieron al monte, a este monte elevado, ahí se transfiguró en su presencia, dice. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. O sea, subieron al monte, pero así dice Mateo que allí se transfiguró. Pero antes de esa transfiguración, ¿qué hubo? Y aquí agrega otro, San Lucas, en este evangelio paralelo que he dicho, él señala un aspecto que no está aquí dicho en el evangelista San Mateo, y es que Lucas dice, cuando ya subieron al monte, dice, mientras oraba se transfiguró, dice. Agrega otro detalle que aquí no toca Mateo, que es la oración. Es lo que aquí estoy enfocando yo, digamos. Primero es subir al monte, ¿verdad? Subir al monte, que es como buscar ese espacio, ese lugar donde yo pueda estar a solas con el Señor. Pero el espacio físico no basta, digamos, aquí el Señor subió a un monte elevado. El espacio físico no basta para decir que así, sin más, yo me voy a poner a orar o ya voy a hacer una excelente oración. No. Primero es subir al monte, luego la disposición interior. La disposición interior, pero aprender a estar a solas con el Señor. Porque dice San Mateo que los hizo subir a solas con Él. A solas quiere decir que yo no llegue, por ejemplo, que cuando yo ya esté en ese espacio físico que yo he elegido, lugar apartado, solitario, donde yo pueda orar, que para nosotros simbolizaría ese monte elevado. Eso requiere dejar pues preocupaciones, dejar cosas que a lo mejor estoy haciendo y que no me van a permitir orar, para estar a solas con el Señor. A la oración no tengo que llevar preocupaciones, temores, angustias. Bueno, los estados de ánimo, esos me pueden disponer a orar, pero yo no puedo orar, digamos así, que esos estados de ánimo me impidan orar, sino que más bien que eso me disponga. Los estados de ánimo me pueden disponer a la oración. Pero aquí me refiero más que todo a preocupaciones, cosas a las que yo puedo estar dedicando demasiado tiempo, que me pueden dificultar o que me pueden impedir a que yo pueda hacer oración. Entonces, para que yo pueda estar a solas con Dios, esto implica dejar cosas, preocupaciones, desinstalarme, dejar el mundanal ruido, cerrar en estos tiempos en los que vivimos con tanta dispersión, con tanto entretenimiento que se publica, tanto entretenimiento que se nos invita a entrar en las redes sociales.
Para que yo pueda estar a solas con Jesús, subir a este monte, para orar, hay que cerrar pantallas. Hay que apagar el celular. Eso. Primero pues subir con Jesús, a solas con Él, a ese monte elevado, a ese espacio que hemos elegido. En este caso, pues ya dije también, ese espacio es venir a la Eucaristía, a tener ese encuentro con el Señor. Luego dice el evangelista San Mateo, que una vez que ya estaban allí en el monte, Jesús se transfiguró delante de ellos, se transfiguró. O sea, de Jesús sale, irradia esa santidad. La divinidad se revela a los discípulos. Los discípulos contemplan la gloria de Dios en este momento. Contemplan la divinidad de Jesucristo. La contemplación de estos misterios es una gracia muy especial que ellos recibieron. Más después nos dice el Evangelio, más abajo nos dice que cuando Pedro le dice al Señor, porque también al ver a Jesús transfigurado, ellos vieron que se aparecieron ante ellos también, dice Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. ¿De qué conversaban? Lucas nos dirá también en su versión, en su Evangelio, que hablaban de la pasión que a él le iba a esperar en Jerusalén. Entonces vieron a Jesús glorificado, con su rostro, dice San Mateo, resplandeciente como el sol, y sus vestiduras tan blancas como la nieve. Y a Moisés y a Elías también resplandecientes con la gloria de Dios. Esto se llama el don de la visión. Los discípulos, al estar en este monte elevado, a solas con Jesús, al entrar en esta intimidad de la oración, ellos aprenden a contemplar, se les da esta gracia especial que es el don de la visión. Si nosotros también en nuestra vida espiritual vamos aprendiendo a orar de verdad en el Espíritu Santo, con una fe auténtica, no por sentimiento o por puro sentimiento, por emoción, si aprendemos a orar de verdad, guiados por el Espíritu Santo, con una verdadera fe, una fe auténtica, el Señor nos va a dar el don de la contemplación. En la vida espiritual se habla de dos tipos de contemplación, la contemplación adquirida y la contemplación espiritual. La contemplación adquirida es esa que nosotros de alguna manera vamos adquiriendo en la medida que vamos cultivando el hábito de la oración, de la meditación, el silencio interior, el recogimiento. En la medida que nos vamos ejercitando en la oración, vamos adquiriendo el aprender, el ser contemplativo. Vamos aprendiendo a ser contemplativos y Dios va dando esa gracia. Pero digamos, juntamente con la contemplación adquirida está la contemplación infusa, que es un don especial que Dios concede a algunos santos, a personas de profunda oración. Claro, la contemplación infusa supone también que yo me disponga. Digamos, no es que así nomás Dios va a dar la contemplación infusa. Ya de nuestra parte también se requiere que nos ejercitemos en la oración. En este caso hemos visto que Jesús llevó aparte a estos tres discípulos, a estos tres apóstoles en particular, a Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva a solas con él a este monte elevado. O sea, van a un momento de oración muy especial, muy íntima con el Maestro. Los dispone pues para esta gracia. Y nosotros también, si yo nunca me dispongo a orar, no cultivo la oración, no me disciplino en la oración, no busco espacios físicos, digamos así, para orar, pues no es que me va a caer así del cielo, así nomás el don de la contemplación infusa. No es que así nomás Dios me va a conceder gracia especial de tener visiones. No. Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Digamos, pidiendo al Señor esta gracia, pero al mismo tiempo trabajando, cultivando el Espíritu. Al mismo tiempo que le queremos pedir el don de la contemplación, hay que también poner de nuestra parte, que se vea que estamos trabajando en la oración, que estamos cultivando el buen hábito de la oración. Bueno, este punto es importante. Luego de la visión, luego que vieron que los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús glorificado, pues resplandeciente, y a Moisés y Elías también,
Pedro le dice al Señor, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, digamos que Pedro se siente feliz. Esa experiencia mística que él tiene y sus compañeros tienen es algo tan profundo que le llena de felicidad, de gozo, de paz a San Pedro, que hasta se olvida de sí mismo. Él no piensa ni en sí mismo ni en sus compañeros, simplemente piensa en Jesús y en sus amigos que están aquí glorificados. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sí, porque esta experiencia es tan profunda que Pedro está contemplando la gloria de Dios. Mira a Jesús glorificado y a Moisés y a Elías también en esa gloria. Y esto le llena a San Pedro. Ellos están llenos, están también envueltos en la gloria de Dios. De hecho, San Pedro, Santiago y San Juan no hubieran sido capaces de ver estas maravillas, de ver a Jesús glorificado, transfigurado, y a Moisés y Elías también con esta gloria, si no es que ellos también están envueltos en la gloria de Dios. Es porque ellos también han sido envueltos, están dentro ya de esta gloria de Dios, por eso son capaces de ver por una gracia muy especial que he dicho, se llama, ya hoy en nuestro lenguaje espiritual, en la teología mística se llama pues el don de la visión que reciben los místicos, los contemplativos. Pero junto con el don de la visión, también reciben el don de la audición, que es otro don que reciben los contemplativos, los místicos, el don de la audición. Y es que cuando Pedro estaba diciendo esto, de que, Señor, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, dice que San Mateo que cuando estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escuchen. En la tradición espiritual y en la enseñanza constante de la iglesia, pues se dice que esta nube luminosa es un símbolo, digamos así, de la presencia del Espíritu Santo. Digamos que ellos dice que los cubrió esta nube luminosa. Ellos estaban cubiertos en la gloria de Dios, estaban cubiertos en la presencia del Espíritu Santo, estaban dentro de esta plenitud del Espíritu Santo, una experiencia de plenitud en el Espíritu Santo. En esta presencia del Espíritu Santo, cubiertos por esta gloria de Dios, al estar cubiertos por esta nube luminosa, son capaces también de escuchar la voz del Padre. El Padre dice, ellos escucharon esta voz. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Tenemos pues el segundo don, el don de la audición. Ya hemos mencionado el don de la visión, ahora el don de la audición, porque Jesús les concede esta gracia muy especial, el poder verlo a Él transfigurado y a Moisés y Elías también llenos de gloria de Dios, de la gloria de Dios, y en la plenitud del Espíritu, el poder escuchar también la voz del Padre. Entonces, nos damos cuenta de que en este Evangelio ya se manifiesta lo que es la Santísima Trinidad. El Hijo que está transfigurado, el Hijo transfigurado, Jesús que se transfigura, el Espíritu Santo que está, digamos, aquí presente por medio de esta imagen o este símbolo de la nube luminosa que cubre a los apóstoles, y el Padre, pues en esa voz que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. La voz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los apóstoles, pues Pedro, Santiago y Juan, han tenido una experiencia de entrar en el misterio de alguna manera de la Santísima Trinidad en este momento, por una gracia muy especial. La voz del Padre dice, escuchen, y aquí aparece un tema muy importante, el tema pues, de la palabra de Dios. Junto con el tema de la oración, si nosotros vamos trabajando, y ya he dicho, en el tema de la oración, cultivando la vida espiritual desde una oración más intensa, una oración más perseverante, constante, una oración con disciplina, digamos así.
Si a la vez que vamos cultivando la vida de oración, también hay que cultivar el amor, el conocimiento de la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios, porque decía San Jerónimo que quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Si leemos, meditamos la palabra de Dios, estamos escuchando a Cristo. Y especialmente escuchar a Cristo significa que yo conozca, que lea, que medita y que me disponga a vivir el Evangelio. Escuchar a Jesús también implica escuchar las enseñanzas de la iglesia, disponerme a vivir lo que la iglesia nos enseña. Escuchar a Jesús. Escúchenlo, dice la palabra de Dios. Como dice el salmo que hemos escuchado, dice el salmista, la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Es el Salmo 32 de este domingo. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. La palabra de Dios es fundamental. Como dice también San Pablo a Timoteo en la segunda lectura, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. El tema del Evangelio. El que predica el Evangelio tiene que primero escuchar a la voz del Espíritu Santo, escuchar a Jesús, tanto en la intimidad de la oración como también cuando lee y medita la palabra de Dios, el Evangelio. El predicador primero tiene que escuchar a Jesús, escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio y luego comunicarlo a los demás. Desde la meditación, la reflexión, la oración, el silencio interior. Y por supuesto todo cristiano, pues escuchar la palabra de Dios. Escuchar el Evangelio, vivir el Evangelio. Dice el evangelista, sigue diciendo San Mateo, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Cuando escucharon la voz del Padre que dijo esto, este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Claro, los discípulos, pues Pedro y Santiago, esto es una experiencia tan maravillosa, tan extraordinaria, una experiencia mística, digamos así. El estar en la presencia de Dios mismo, el entrar en Dios Trinidad, en este misterio de Dios uno y trino, entrar en la intimidad con Dios, ser envueltos, cubiertos por el Espíritu Santo, estar en la plenitud del Espíritu Santo es una gracia tan grande que por supuesto ellos se sienten tan pequeños, indignos seguramente, y caen, dice, rostro en tierra, lleno de un gran temor. Es un temor reverencial cuando se tiene una verdadera experiencia con Dios. La persona que entra a la presencia de Dios, entra en contacto con Dios, descubre su pequeñez, se da cuenta de su pequeñez, su indignidad. Y al mismo tiempo experimenta la magnificencia, la gloria de Dios, la trascendencia de Dios, la inmensidad de Dios. Claro, humanamente pues se experimenta ese temor. Cayeron rostro en tierra. Es un temor pues reverencial, un temor por la presencia de Dios que está allí. Y que el hombre se reconoce ante la presencia de Dios su pequeñez. Pero ya el hecho de estar en la presencia de Dios pues es una gracia tan grande. Una gracia muy especial que se les concedió. Dice el evangelista Mateo, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie lo que han visto. Esta gran visión que tuvieron, ¿va? De verlo transfigurado a él, ver a Moisés, también a Elías al lado de Jesús, llenos de gloria. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esa es la transfiguración del Señor, ¿va? Que se nos describe aquí en el Evangelio. Y primero, digamos así, que este tema de esta gran experiencia espiritual que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, digamos que el Señor quiso transfigurarse delante de ellos
por dos motivos podemos decir. Primero, porque quiere revelarle su divinidad, que Él es Dios. Le manifiesta su gloria. Y al manifestarle su gloria, digamos, manifestarle su divinidad en el Espíritu Santo, es para animarle, darles fortaleza, porque dentro de poco el Señor va a morir, va a hacer el camino de la cruz, va a experimentar la pasión y luego va a morir crucificado, lo cual va a significar para los apóstoles y todos los discípulos un escándalo, algo tan, digamos, algo que los va a sacudir a ellos, y muchos hasta van a perder la fe. Entonces, a estos apóstoles privilegiados, que van a ser las columnas de la iglesia, que en este momento todavía no estaba la iglesia, pero en el futuro iban a ser los pilares de la iglesia, el Señor quiere animar, quiere sostenerlos en esta prueba que ellos van a pasar, verlo a Él crucificado. Le está animando, fortaleciendo, para cuando lo vean a Él crucificado, su fe no se venga abajo, se mantengan firmes. Por supuesto, cuando nosotros escuchamos también los textos que nos hablan de la pasión de Cristo, nos damos cuenta que ellos humanamente pues fallaron también y lo abandonaron, excepto San Juan. Pero el Señor lo sostuvo siempre con su gracia, y además después va a salir a su encuentro cuando Él ya resucite de entre los muertos. Es algo que vamos a meditar ya en la Semana Santa, digamos, después de ya en el tiempo de Pascua. Ahorita estamos en el tiempo de Cuaresma. Luego, el primer motivo es ese, pues. Jesús se revela su divinidad, su gloria, para animarles a ellos, para que vean que no es un hombre, no es un simple hombre el que va a morir crucificado, es Dios el que está ahí muriendo por nosotros, es Dios encarnado, el Dios que se ha hecho hombre que muere por nosotros para salvarnos, que Él ha decidido sacrificarse, donarse, dar su vida para que tengamos vida, para que tengamos la salvación, alcancemos la vida eterna. El segundo motivo es ya, digamos, el segundo sentido de esta transfiguración es como un anticipo ya de la futura resurrección del Señor. Por eso dice así, que el Señor dice, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sí, es porque la transfiguración ya es un anuncio, digamos así, una anticipación de la resurrección del Señor. Cuando Él muera, crucificado, sea sepultado, al tercer día va a resucitar y ahí va a manifestar toda su gloria, su divinidad en la resurrección. Entonces la transfiguración es ya como un anuncio de esa transfiguración. Están esos dos sentidos, digamos, de la transfiguración del Señor, de por qué Él se transfigura ante los discípulos. Para nosotros, digamos, aquí el Señor se transfigura, pero esto, ¿qué significa para nosotros ya en nuestra vida espiritual? Significa que nuestra vocación cristiana, nuestro camino en la fe, nuestra vida espiritual, sobre todo en este tiempo de Cuaresma que vamos nosotros viviendo, este camino penitencial, cuaresmal que vamos haciendo, el fin no es otro que la transfiguración. Estamos llamados a transfigurarnos también. Así como Cristo se ha transfigurado, Él quiere que nosotros nos transfiguremos también. Esa es nuestra vocación. Digamos que en la transfiguración del Señor se nos manifiesta nuestro destino último, que para entrar a la vida eterna, entrar al cielo, alcanzar la plenitud de la salvación, tenemos que transfigurarnos. ¿Y qué significa la transfiguración? Pues no es otra cosa de lo que estamos hablando en este tiempo de Cuaresma, es el tiempo pues de la conversión. Para que yo me transfigure necesito convertirme, arrepentirme de mis pecados, tomar en serio la fe, vivir en la gracia, cuidar la gracia, permanecer en la gracia. Y en la liturgia de la palabra, pues en esta lectura que estamos meditando de este domingo, tanto en la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, como en el Evangelio, están los medios que tenemos que utilizar nosotros o lo que tenemos que hacer para transfigurarnos. Primero, hay que subir al monte, hemos dicho, y eso subir al monte significa primero dejar el valle, dejar el mundanal ruido, dejar la vida demasiado humana, carnal que podemos estar llevando, dejar preocupaciones, eso, y disponerme a subir al monte, entrar a ese espacio, a ese mundo divino, para poder tener ese encuentro personal, ese contacto con Dios, con Jesucristo.
Entonces, en ese punto, primero es, como nos dice la primera lectura, es para subir al monte hay que dejar cosas, dejar seguridades personales. Como Dios le dice a Abraham, en aquellos días dijo el Señor a Abraham, deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Dejar. Dios llama a Abraham. La historia de la salvación comenzó con Abraham. Y lo primero que Dios le pide a Abraham cuando lo llama es, deja a tu país, a tu parentela, a tu casa, a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Es decir, deja tu vida, deja la vida que estás llevando, deja tu manera de pensar, quizás demasiado carnal, demasiado del mundo. Deja de estar ya en tus seguridades personales, estar apegados a cosas, al dinero, a los placeres, a las diversiones de este mundo. Ponte en camino. Entonces se nos invita a salir, como por ejemplo, como lo que decía el Papa Francisco, de lo que él tanto hablaba, él hablaba de una iglesia siempre en salida. Digamos, nosotros tenemos que estar siempre en salida, estar en camino. Y este es el camino de la fe. Se nos invita a estar en camino para subir a ese monte. Digamos, en este caso, monte lo estoy refiriendo primero a la oración, pero también monte estamos pensando, hay que referirlo ya en un sentido más escatológico, se refiere subir llegar a la vida eterna, pues llegar a ese monte, que es la gloria de Dios, a la nueva Jerusalén, como dice el libro, como dice el Apocalipsis, ese monte elevado que vio también San Juan en esa visión que él tuvo que nos cuenta en el Apocalipsis, de la nueva Jerusalén, que la vio en un monte elevado. Vamos hacia ese monte elevado también, que es la vida eterna. Entonces, en este camino que vamos haciendo en la vida tenemos que irnos transfigurando. Pero en este camino que vamos haciendo en la fe, estar dejando cosas, el dejar nuestras seguridades personales, dejar nuestra manera de pensar demasiado carnal, demasiado mundana, el dejar cosas que de repente nos dificultan, nos impiden seguir al Señor. Es necesario para subir al monte. En el caso de Abraham se le pide que deje todo esto, deje su país, su parentela, la casa de su padre, para que llegue a la tierra, para que vaya, pues se dirija a la tierra que Dios le va a mostrar. Esa es lo que es la tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida no es una tierra física, es la vida eterna. Tenemos que estar dejando siempre cosas, estar siempre en camino, estar en salida. Y el camino que vamos haciendo es el camino de la fe, el camino en la gracia de Dios, el camino de vivir en el Espíritu y no según la carne. Esto también, digamos así, cuando vamos haciendo este camino en la fe, en la gracia, significa caminar con la bendición de Dios. Vivir con la bendición de Dios. Caminar con la bendición de Dios. Vivir con la bendición de Dios. Y más que eso, ser nosotros también una bendición de Dios para los demás. Porque Dios le dice a Abraham, si te pones en camino, si dejas a tu país, a tu parentela, la casa de tu padre, y te conduces a la tierra que yo te voy a mostrar, haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y dice la palabra de Dios, Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Abraham pues obedeció. Abraham escuchó este llamado de Dios. Fue capaz de dejar todo esto que Dios le pedía que dejara y se pusiera en camino. Esa es la fe y la obediencia. Y en este caso, porque he mencionado también la palabra de Dios, implica Dios que le habla a Abraham, implica la palabra, ¿va? Pero la palabra de Dios tenemos que acogerla, creer en esa palabra y obedecer esa palabra. Y ya vamos haciendo ese camino de conversión. Eso implica todo el camino de la conversión. Estar siempre en salida. Ponernos en camino siempre hacia la vida eterna, pues, implica todo esto, desprendimiento, el desinstalarnos de tantas cosas a las que estamos apegados, dejar comodidades, seguridades, desprendernos de este mundo, dejar entretenimientos,
Dejar de estar tan dispersos, en lo que de repente podemos estar muy dispersos en las cosas de este mundo, sobre todo hoy con las redes sociales, el estar perdiendo mucho tiempo en cosas, en los medios de comunicación, y que eso no nos colabora para que nosotros vayamos subiendo este monte elevado. Es importante, pues Abraham tiene, Dios le da, lo bendice, pero para que Abraham conserve esta bendición, tiene que permanecer en camino siempre, creyendo en esta palabra que Dios le ha dirigido, este llamado que Dios ha hecho, conservando esta gracia, respondiendo a esta palabra, creyendo en esta palabra y obedeciendo a esta palabra. Y de hecho así lo hizo, porque así nos dice la palabra de Dios, que él partió, se puso en camino como Dios se lo había ordenado. Hagamos eso también nosotros. Nosotros, el Señor ya nos dirigió su palabra, tenemos la palabra de Dios, el Evangelio. Como nos dice el Evangelio que hemos escuchado, pues el Padre nos dice, escuchen a mi Hijo. Escuchen a mi Hijo amado en quien yo tengo todas mis complacencias. Es escucharlo implica eso, pues la palabra de Dios, que yo acoja la palabra de Dios, que escuche la palabra de Dios, que medite la palabra de Dios, que me disponga a vivirla. Y eso supone pues ya también el tema pues, que ya he mencionado, el tema de la fe y la obediencia, todo lo que hizo Abraham en todo su camino hacia la tierra prometida. De esa manera conservamos la bendición de Dios. De esa manera no solamente tenemos la bendición de Dios, nosotros mismos nos vamos convirtiendo en bendición para los demás. Claro, esta bendición que Dios le promete a Abraham, pues, y que le dice que tú mismo vas a hacer una bendición, esa plenitud de la bendición nosotros la vamos a alcanzar cuando lleguemos allá al monte elevado, como hemos dicho. Cuando ya subamos a ese monte definitivo, que es la vida eterna, allá seremos ya una bendición, nosotros plenamente seremos una bendición. Tendremos esa bendición del Señor. Hay que subir, ir haciendo ese camino, pero lo importante es estar en el camino, ir haciendo el camino, ir dando esos pasos con perseverancia, con constancia, viviendo de fe, viviendo en la gracia del Señor, obedeciendo la palabra del Señor, viviendo en el Espíritu Santo. Esto es, todo el camino de la fe, de la gracia del Señor, pues supone, implica también, como nos dice el Salmo que hemos escuchado, Salmo 32, esto implica pues temer a Dios siempre, vivir en el temor al Señor, no solamente en el temor al Señor. Como nos dicen los libros sapienciales, el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Nosotros no nos quedamos solamente con el principio de la sabiduría, queremos llegar a la plenitud, al culmen de la sabiduría, que es el amor. Juntamente con el temor a Dios, hay que amar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Entonces, pero sí, como nos dice el salmista, implica pues temer a Dios. Por el temor a Dios hay que rechazar tentaciones, porque yo temo a Dios, tengo que rechazar el pecado. Por temor a Dios tengo que rechazar los criterios de este mundo, lo que el mundo me ofrece, porque yo temo a Dios. Y dice también el salmista, cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. El temer a Dios, pues, y confiar en el Señor. Y dice también, en el Señor está puesta nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Tener nuestra esperanza puesta en el Señor, nuestra confianza en el temer al Señor, creer en su palabra, vivir en su palabra, obedecer su palabra. Todo esto implica pues el camino, el estar siempre en el camino de la fe, de la gracia, vivir en el Espíritu Santo implica todo esto. Temer al Señor, amar al Señor, esperar en el Señor, confiar siempre en Él, obedecer su palabra. Y otro tema importante también es el que ya dije, el tema de la oración, que ya he tocado esto también del Evangelio, que estamos aquí meditando, el Evangelio que nos habla de la transfiguración del Señor. Los discípulos subieron al monte a orar. Nosotros cada vez que buscamos, pues ya dije, esos espacios solitarios, esos espacios físicos para orar en soledad, estar a solas con el Señor, o cuando venimos a la Eucaristía, estamos subiendo al monte y venimos a orar. Por eso, para irnos transfigurando, para ir haciendo este camino de conversión, para ir logrando esa transfiguración, tenemos que orar. No nos podemos transfigurar sin la oración. Porque con la oración nosotros somos capaces de entrar en la presencia de Dios. La oración, sobre todo la oración contemplativa, y una vez que estemos en el monte, en ese monte, que es ese espacio para la oración, el Señor se nos va a revelar.
si aprendemos a orar con intensidad, con sinceridad de corazón, con una disposición interior recta, el Señor se nos va a revelar, nos va a mostrar su gloria como se las mostró a sus apóstoles. Incluso es posible, seguramente el Señor nos va a conceder alguna más de alguna gracia especial. Quién sabe que nos conceda también, a lo mejor nos concede también esta gracia que le concedió a sus apóstoles predilectos, la gracia de la visión, ¿vale? El tener visiones, el tener el don de la audición, escuchar su voz, escuchar los llamados del Espíritu, hasta sensiblemente. Eso sería muy grande, son gracias muy especiales, pero requiere que nosotros aprendamos a orar debidamente. La oración profunda. Entonces tenemos la palabra de Dios, el caminar en la fe, caminar con la bendición de Dios, el confiar en el Señor, esperar en el Señor, amar al Señor, obedecer su palabra, la oración insistente, la oración perseverante, constante, sobre todo la oración del corazón, la oración contemplativa, llegar hasta la adoración, adorar al Señor en su divinidad, porque una vez que ya aprendemos a orar, ya he dicho, el Señor se nos va revelando, nos va mostrando su gloria, y la oración llega a ese estado más profundo, la oración llega a lo más profundo, que es la adoración en espíritu y en verdad, porque el Señor busca a esos adoradores. Muy bien, entonces eso, escuchar la oración. Luego, otro aspecto muy importante que nos habla también el Evangelio, el Espíritu Santo. Los apóstoles entraron en la plenitud del Espíritu Santo. En esta plenitud ellos contemplan, ven la gloria de Dios, ven a Jesús transfigurado, escuchan la voz del Padre en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros pues tenemos que invocar siempre el Espíritu Santo. Si queremos transfigurarnos, queremos convertirnos de verdad, queremos aprovechar este tiempo de gracia, de la cuaresma, este tiempo penitencial, hay que invocar constantemente al Espíritu Santo. Invoquémoslo siempre. Ir entrando en esa presencia, dejarnos envolver, cubrir por su gloria, entrar en su plenitud. Él nos va a ir transfigurando. Él va a ir dando muerte al pecado que está en nuestra vida. Él va a ir rompiendo cadenas, nos va a ir liberando de tantos apegos. Él nos va a llevar, nos va a conducir siempre por este camino de la virtud, de la gracia, de la fe. Vivir en el Espíritu. La transfiguración está allí. Es el Espíritu Santo que nos va transfigurando. Es el Espíritu Santo que va formando a Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos va capacitando, nos va llevando a morir a nosotros mismos. Nos va dando esa libertad interior. Aprendamos a invocar más al Espíritu Santo. Cuando San Pablo le dice también a Timoteo aquí en la segunda lectura que hemos escuchado, de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, dice así: querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Si esa es la fuerza de Dios, digamos, necesitamos la fuerza de Dios para hacer este camino, para irnos transfigurando, he dicho, para convertirnos de verdad, morir al pecado, aprender a ser libres en el Espíritu, vivir siempre en la gracia, rechazar toda tentación, esperar siempre en el Señor. Necesitamos la fuerza de Dios. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Ir entrando en esa plenitud del Espíritu Santo. Es bueno, es necesario decir siempre: ven Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname de tu presencia, Señor, purifícame, libérame, haz que yo sea capaz de dejar tantas esclavitudes que tú estás llevando, rompe esas cadenas que me atan, sana mi dolencia, mis enfermedades, purifica mi corazón, destruye todo pecado, expulsa todo mal espíritu que haya entrado a mi vida, porque a lo mejor yo he ido abriendo puertas. El Espíritu Santo, la fuerza de Dios, Él es que nos va transfigurando. Gracias al Espíritu Santo vamos pasando de una vida de pecado a la vida en la gracia, de una vida de esclavitud a una vida de libertad, a una vida de oscuridad, de tinieblas, a una vida en la luz, a una vida de estar muertos en la gracia, a una vida de vivir en la gracia de Cristo Jesús, de una vida mundana, puramente humana, a una vida sobrenatural, divina. Él nos va capacitando para eso. El Espíritu Santo nos va transfigurando. Bueno, entonces la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, necesitamos pues entrar en esta plenitud del Espíritu Santo. Luego el último aspecto que voy a señalar es lo que nos dice la segunda lectura.
San Pablo le dice a Timoteo: comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Es importante, hermanos y hermanas, que no nos olvidemos que en este camino que vamos haciendo, en la fe, el ir aprendiendo a ser libres, el ir dejando apegos, el ir muriendo a nosotros mismos, el aprender a vivir de pura fe, de obediencia a la palabra de Dios, el esperar siempre en el Señor, confiar en el Señor, temer al Señor, amar al Señor, el vivir en el Espíritu Santo, el llevar una vida siempre de constante oración. Esto no es tan fácil, a veces implicará sufrimiento, porque la carne está en nosotros, la rebeldía interior está en nosotros. Esto requiere aprendizaje y disciplina interior. Implica, como dice Dios, negarnos a nosotros mismos, mortificarnos, irnos educando en la vida en el Espíritu. Por eso es importante que sepamos asumir la cruz que implica seguir a Cristo. Pruebas, tribulaciones, dificultades de todo tipo que vamos experimentando en este camino. Asumir el dolor y el sufrimiento que implican el negarnos a nosotros mismos, el buscar hacer la voluntad del Señor, que no siempre va a ser fácil. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios, pues seguir a Cristo implicará siempre, he dicho, renuncias, sacrificios, dejar cosas a las cuales yo pueda estar apegado, acostumbrado a vivir, dejar cosas del mundo que pueden ser un impedimento. Todo esto es necesario para empeñarnos decididamente a buscar hacer el bien, buscar hacer la voluntad de Dios, vivir a Cristo, seguir a Cristo de verdad. Todo esto con el fin, como dice San Pablo, de responder al llamado que Dios nos ha hecho. Ya Dios nos ha salvado, dice San Pablo, le dice a Timoteo: Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso gratuitamente el Señor. Sí, el Señor ya nos ha salvado en Cristo Jesús. Y Él nos llama a que le correspondamos a este amor, consagrando nuestra vida. El Señor ya nos ha consagrado por la gracia que nos ha dado. Hemos recibido el bautismo, ya la gracia está en nosotros, la gracia santificante, el Espíritu Santo. Hemos recibido la palabra de Dios, tenemos el don de la fe, la virtud de la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu, los sacramentos. Ya estamos en esta consagración, ya estamos respondiendo al llamado del Señor, estamos haciendo el camino de corresponder al Señor, a hacernos dignos de esta salvación, porque es cierto, Dios ya nos ha salvado, pero mientras no lleguemos a plenitud, no lleguemos al monte definitivo, a ese monte elevado que es la vida eterna, haciendo este camino de transfiguración, o sea, la salvación todavía no está plenamente en nosotros. Ya estamos salvados, pero todavía no. Tenemos que hacer un camino todavía de lucha, de hacernos dignos de esta plenitud, y para eso hemos de vivir nuestra consagración, consagrarnos al Señor toda nuestra vida, para ir subiendo pues a este gran monte, a este monte elevadísimo que es la vida eterna, el reino del Señor ya pleno, consumado. Hagamos este camino, todos estos dones, pues esta gracia, la salvación ya ha sido dada, dice San Pablo. Cristo nos lo ha dado todo ya, Él nos ha salvado, nos ha traído esta gracia, porque dice que nuestro Señor Jesucristo ha destruido la muerte por su sacrificio, por su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. El Señor ha destruido la muerte y ha hecho brillar, dice Pablo, la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Si nosotros pues meditamos el Evangelio, vamos conociendo a Cristo, nos damos cuenta que en Él ya está esta salvación, que el Señor ha destruido la muerte y ya va brillando en nuestra vida esa luz de la vida sobrenatural, de la vida divina. Y vamos ya resucitando de alguna manera, vamos entrando ya, digamos, a ese misterio de la inmortalidad, digamos, inmortalidad porque nuestra alma no muere, ¿va? Pero aquí me refiero a la inmortalidad feliz, dichosa, bienaventurada, que es la vida eterna. Queremos ir al cielo, queremos entrar a la vida eterna, pero para eso tenemos que ir también destruyendo nuestra vida del pecado, o mejor dicho, permitirle a Jesús, al Espíritu Santo, que Él vayan destruyendo el pecado en nuestra vida y ellos hagan brillar en nosotros su luz, la luz divina, y vayamos haciéndonos dignos de esta inmortalidad feliz, dichosa, que es la vida eterna, el reino de los cielos. Pues bien, este es el mensaje para este domingo, segundo del tiempo de Cuaresma. Ya vamos haciendo el camino, estamos en camino,
Van quedando algunos domingos más todavía para luego entrar a la Semana Santa y luego el misterio pascual que viene a coronar pues todo este tiempo de preparación. La Cuaresma es tiempo de preparación, de penitencia para la Pascua. No nos olvidemos que toda nuestra vida de alguna manera lleva esa nota de penitencia, sacrificio. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua definitiva es la vida eterna. De alguna manera pues la Cuaresma también debemos de vivir con ese espíritu de Cuaresma siempre en nuestra vida. Y toda la transfiguración no es algo momentáneo, no es algo inmediato, sino que la transfiguración, como yo lo he querido plantear aquí en esta reflexión, es un camino toda la vida. Para entrar al cielo tenemos que haber sido ya completamente transfigurados. Entonces, si ya podemos entrar, subir y estar ya en ese monte elevado que es la vida eterna. Hagamos este camino, perseveremos en la gracia, que el Señor nos conceda siempre su gracia y su bendición. Para terminar, les doy la bendición. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.